Hola, mi nombre es Juana Carolina y este es el tercer cañonazo de la narrativa pop. Hoy traemos a una mujer que para mí es una reina, que realmente es creadora y una gran influencia de toda mi escritura, no solo en la narrativa pop, sino que me ha acompañado desde que la conocí por allá como en cuarto semestre de la carrera, o sea, cuando yo tenía 19 años. La conocí y a veces pienso que la conocí tarde. Pero bueno, sin más preámbulos, hoy el tercer cañonazo es Restos de Carnaval de mi reina, la siempre amada y espectacular Clarice Lispector. Restos de Carnaval. No, no del último carnaval, pero no sé por qué, me transporta a mi infancia y a los miércoles de ceniza en las calles muertas donde revoloteaban despojos de serpentinas y papel picado. Una que otra beata, la cabeza cubierta por un velo, iba a la iglesia atravesando la calle tan extremadamente vacía que sigue al carnaval, hasta que llegase el siguiente año. Y cuando se acercaba la fiesta, ¿cómo explicar la agitación íntima que me invadía? Como si al fin el mundo, de capullo que era, se abriese en gran rosa escarlata, como si las calles y las plazas del Recife explicasen al fin para qué las habían construido, como si voces humanas cantasen al fin la capacidad de placer que se mantenía secreta en mí. El carnaval era mío, mío. En su realidad, mientras tanto, yo poco participaba. Nunca había ido a un baile infantil, nunca me habían disfrazado. En compensación me dejaban quedar hasta las 11 de la noche en la puerta, al pie de la escalera del edificio donde vivíamos, mirando ávidamente cómo se divertían los demás. Dos cosas preciosas conseguía yo entonces, y las economizaba con avaricia para que me durasen los 3 días: un pulverizador de perfume y una bolsa de papel picado. Ah, se está poniendo difícil escribir, porque siento cómo se me va a ensombrecer el corazón al constatar que, aun incorporándome tan poco a la alegría, tan sediento estaba yo que en un abrir y cerrar de ojos me transformaba en una niña feliz. ¿Y las máscaras? Me daban miedo, pero era un miedo vital y necesario porque coincidía con la sospecha más profunda de que también el rostro humano era una especie de máscara. Si un enmascarado hablaba conmigo en la puerta al pie de la escalera, de pronto yo entraba en el contacto indispensable con mi mundo interior, que no estaba hecho de duendes y príncipes encantados, sino de personas con su propio misterio. Hasta el miedo que me daban los enmascarados era, pues, esencial para mí. No me disfrazaban. En medio de las preocupaciones por la enfermedad de mi madre, a nadie en la casa se le pasaba por la cabeza el carnaval de la pequeña, pero yo le pedí a una de mis hermanas que me rizara esos cabellos lacios que tanto disgusto me causaban, y al menos durante 3 días al año podía jactarme de tener cabellos rizados. En esos 3 días, además, mi hermana complacía mi intenso sueño de ser muchacha. Yo apenas podía con las ganas de salir de una infancia vulnerable, y me pintaba la boca de vermellón muy fuerte, pasándome carmín también por las mejillas. Entonces me sentía bonita y femenina, escapaba de la niñez. Pero hubo un carnaval diferente a los otros, tan milagroso que yo no lograba creer que me fuese dado tanto, yo que ya había aprendido a pedir poco. Ocurrió que la madre de una amiga mía había resuelto disfrazar a la hija, y en el figurín el nombre del disfraz era Rosa. Por lo tanto, había comprado hojas y hojas de papel crepé de color rosa, con las cuales, supongo, pretendía imitar los pétalos de una flor. Boquiabierta yo veía cómo el disfraz iba cobrando forma y creándose poco a poco. Aunque el papel crepé no se pareciese ni de lejos a los pétalos, yo pensaba seriamente que era uno de los disfraces más bonitos que había visto nunca. Fue entonces cuando, por simple casualidad, sucedió lo inesperado. Sobró papel crepé, y mucho. Y la madre de mi amiga, respondiendo tal vez a mi muda llamada, a mi muda envidia desesperada, o por pura bondad, ya que sobraba papel, decidió hacer para mí también un disfraz de rosa con el material sobrante. Aquel carnaval, pues, yo iba a conseguir por primera vez en la vida lo que siempre había querido: ser otra que yo misma. Ya los preparativos me atontaban de felicidad. Nunca me había sentido tan ocupada.
Minuciosamente calculábamos todo con mi amiga. Debajo del disfraz nos podríamos combinación de manera que, si llovía y el disfraz llegaba a derretirse, por lo menos quedaríamos vestidas hasta cierto punto. Ante la sola idea de que una lluvia repentina nos dejase, con nuestros poderes femeninos de 8 años, en combinación en plena calle, nos moríamos de vergüenza. Pero no, Dios iba a ayudarnos, no llovería. En cuanto al hecho de que mi disfraz solo existiera gracias a las obras de otro, tragué con algún dolor mi orgullo, que siempre había sido feroz, y acepté humildemente lo que el destino me daba de limosna. Pero ¿por qué justamente aquel carnaval, el único de disfraz, tuvo que ser tan melancólico? El domingo me enrolé el pelo en la mañana temprano para que a la tarde los rizos estuvieran firmes, pero tal era la ansiedad que los minutos no pasaban. Al fin, llegaron las 3 de la tarde. Con cuidado para no rasgar el papel, me vestí de rosa. Muchas cosas peores que me pasaron ya las he perdonado. Esta, sin embargo, no puedo entenderla ni siquiera hoy. ¿Es irracional el juego de dados de un destino? Es despiadado. Cuando yo estaba vestida de papel crepé todo armado, todavía con los rulos puestos y sin carmín ni pintura, de pronto la salud de mi madre empeoró mucho. En casa se asomó un alboroto repentino y me mandaron enseguida a comprar una medicina a la farmacia. Yo fui corriendo vestida de rosa, pero la cara no llevaba aún la máscara de muchacha que debía cubrir la expuesta vida infantil. Fui corriendo, perpleja, atónita, entre serpentinas, papel picado y gritos de carnaval. La alegría de los otros me aterrorizaba. Cuando horas después en casa se calmó la atmósfera, mi hermana me pintó y me peinó, pero algo había muerto en mí. Y como las historias que había leído, donde las hadas encantaban y desencantaban a las personas, a mí me habían desencantado. Ya no era una rosa, había vuelto a ser una simple niña. Bajé a la calle. De pie allí no era una flor, sino un pensativo payaso de labios encarnados. A veces, en mi hambre de sentir el éxtasis, empezaba a ponerme alegre, pero con remordimiento me acordaba del grave estado de mi madre y volvía a morirme. Solo horas después llegó la salvación, y si me apresuré a aferrarme a ella fue por lo mucho que necesitaba salvarme. Un chico de unos 12 años, que para mí ya era un muchacho. Ese chico muy lindo se paró frente a mí y con una mezcla de cariño, grosería, burla y sensualidad me cubrió el pelo, ya lacio, de papel picado. Por un instante nos quedamos frente a frente, sonriendo, sin hablar. Y entonces yo, mujercita de 8 años, consideré durante el resto de la noche que al fin alguien me había reconocido. Era así una rosa. Dios, este cuento a mí me parece tan espectacular. Es, es todo lo que me gusta. Y tal vez yo me vuelva súper repetitiva porque en todos los episodios me escucharán decir, es todo lo que me gusta, pero es que, pues, por algo hacen parte de mi top personal, ¿no? Pero este cuento me parece tan espectacular como parece una fotografía prácticamente y uno la puede ver a esa niña en una esquina cuando ya pasaba el alboroto de carnaval llena de confeti así en su cabello, con su cara como de no es felicidad y tampoco es tristeza, sino la melancolía profunda y eso como agridulce de que por fin cumplió un sueño infantil de disfrazarse en el carnaval. Pero su felicidad sería también como egoísta, pues su mamá está enferma. Entonces, este cuento reúne elementos que a mí me encantan, que siento que cuando la conocí a Clarice Lispector, que precisamente la conocí con este cuento, a mí lo que me encantó fue eso, lo corto que era, lo fácil que podía llegar como a crear una imagen tan fuerte, lo poético que es. Este cuento es espectacularmente poético, lleno como de melancolía, de, no sé, esa sensación como de que uno está en una piscina con el agua así flotando boca arriba, mirando cómo pasan las nubes. Este cuento me da esa sensación, como flotar en el agua, mirando las nubes, las hojas que caen, etcétera. Así, me encanta por eso.
para mí es narrativa pop, que trata otro de los temas principales en mi estilo de narrativa, que es esa aventura de crecer siendo niña, que pues a lo largo de esta serie de podcast y videos van a darse cuenta que tengo un conflicto con ese término porque en inglés sí hay una palabra para eso, no sé en otros idiomas, pero al menos en inglés está el término girlhood como infancia femenina, pero no me parece, no me hace justicia esa forma de adaptarlo al español, pero es eso, esa girlhood que se explora, ese crecer siendo mujer, siendo niña, esa aventura de crecer, todo lo que hace parte como de pasar de niña a mujer, la búsqueda de la identidad femenina, el cuestionarse qué significa para mí que tal vez nací en un cuerpo normativo, cisgénero, qué significa para mí ser mujer. Y si no nací en este cuerpo y el sexo no coincide con mi género, qué significa el género con el que yo me identifico. Entonces, siento como que esa temática me encanta y eso sería el compuesto de la narrativa, además de lo que ya les dije, las frases largas, súper poéticas, melancólicas, la construcción de la historia, que primero nos repase cómo han sido los demás carnavales, que haga mención a la enfermedad de su mamá, todo el tema del disfraz de rosa que es sobrado, o sea, son sobras. Ella tiene que conformarse con las migajas de su amiga y de todos modos decir que listo, qué tristeza que son migajas, pero tengo que estar feliz porque son las migajas que me van a permitir cumplir mi sueño. Entonces es eso. Y lo pop yo lo veo en el carnaval en sí, el carnaval pues es un aspecto cultural súper fuerte. Miren que dentro de lo pop también metería a Dios y creo que lo vamos a ver en otros cuentos, estoy muy segura, al menos también en los de mi autoría, porque la religión para mí es algo muy cultural y algo muy cultural en Latinoamérica. Entonces ahí entra lo pop. No por nada, Colombia es llamado también el país del Sagrado Corazón. Para mí ahí también está lo pop en esa mención de que, bueno, Dios es un poco injusto a veces porque me permite tener mi felicidad, pero ¿a qué precio? O no puedo ser feliz porque mi mamá está enferma y entonces, ¿cuál es el castigo ahí? Ahí también está lo pop. Y obviamente en el carnaval, que es algo muy cultural, en el caso de Colombia, tal vez no para las personas del interior del país. Sin embargo, yo que soy de familia también de las periferias y de los pueblos, siempre que leo este cuento lo imagino como una fiesta patronal de un pueblo en donde hay eso, hay bulla, hay gente disfrazada, hay niños corriendo, se tiran harina, se tiran maicena, se tiran confeti, se tiran espuma, todo eso también. Entonces siento que es algo como que igual es muy representativo. Habrá países, pues Brasil es, Clarice Lispector es escritora brasileña y pues Brasil es reconocido como un país de carnaval, ¿no? El carnaval de Río, pero en otros países en los que tal vez no sea tan conocido el carnaval y en otros lugares más pequeños donde tal vez no exista un carnaval como tal, siempre van a existir este tipo de celebraciones patronales del pueblo, que así sea la independencia del pueblo, lo que sea, se celebra de esta forma y eso lo hace universal. También quiero como eso, ir rescatando esa cosa, este es el tercer episodio, pero que se entienda que mi intención con la narrativa pop es hacer de las historias algo universal, que el pop permita que sea algo que se adapte a muchas realidades, independientemente no sé, de las clases sociales, de las nacionalidades, que se puedan adaptar a muchas realidades, que hayan cosas que uno diga, sí, totalmente, esa situación la he vivido.
y son cosas que se han ido como viendo más atrás. Si bien para mí la narrativa pop reside y nace de la clase media colombiana, que es a la que yo pertenezco, siento también que es algo tan cultural que incluso en otros lugares, sectores y clases se podría ver también. Entonces, pues nada, ese sería el tercer cañonazo de la narrativa pop y espero que les haya gustado. Como ya les he dicho, espero ver comentarios sobre este cuento. Clarice Lispector es de mis escritoras favoritas. La volveremos a ver muy seguramente en este top. Pero nada, quisiera saber cómo sus apreciaciones, si también es la primera vez que la leen, si ya la han leído antes, qué sintieron con el cuento. Fue muy triste, fue de bajón. Es posible que un spoiler para los demás episodios es que a mí me gustan los cuentos así de bajón. Entonces, ese sería como el warning que debo dejar ahí en todos mis podcasts, que la mayoría de cuentos que están dentro de este top pueden ser un poquito tristes, pero no sé, más que tristes es que siento que impactan, mueven fibras y eso es lo que me gusta. Así que nada, veo sus comentarios y nos estamos leyendo y escuchando en un siguiente capítulo de los 25 cañonazos de la narrativa pop.